Bienvenidos a Frecuencia Sana, el espacio donde la paz interior se encuentra con la acción positiva. Somos Dana Grassi y Caro Santos, tus guías en este viaje hacia el bienestar integral. Aquí conversaremos sobre la práctica del yoga, terapias complementarias y todo lo que necesitas para vivir una vida consciente y plena. ¿Listos para sumergirte en la experiencia? Comencemos. Hola, hola, bienvenidos todos a un nuevo encuentro acá en Frecuencia Sana, el espacio donde podemos hablar y enterarnos de bienestar. Hola, Caro, ¿cómo estás ahí? Hola, Dani, bien, ¿y tú? Aquí estamos. Yo muy bien, gracias. ¿Quién nos acompaña hoy día? Hoy día tenemos un tremendo invitado, Felipe Piazza. Lo podríamos presentar de diferentes formas porque tiene bastantes habilidades y conocimiento y va unando ahí de acuerdo a su experiencia, así que yo creo que él es el más indicado para presentarse. Tenemos un terapeuta aquí interesante. Bom dia, boa tarde, boa noite, no sé qué. Buonasera. ¿Ya? Te saludo. Cuando tengan que escuchar este podcast, ojalá que esté todo bien. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por la presentación. Un poquito mucho para mí, pero se agradece, se agradece. ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Sabemos que el currículum es más o menos extenso, pero cuéntanos a qué te estás dedicando ahora. Ya, sí, bueno, es diverso el currículum porque la música se presta para muchas cosas. Entonces actualmente estamos haciendo terapias individualizadas, que sería una terapia personalizada, personas que de repente tienen problemas de pareja, temas con la mamá, con el papá, con la autoestima, el estrés, la depresión, la ansiedad. Los ayudamos para avanzar en su proceso, han ido bastante bien, estoy muy conforme con lo que les puedo ofrecer a las personas y se siente muy bien, que de una semana para otra se sientan mejor, ya no tengan esos pensamientos intrusivos. Eso sería lo primero. Lo segundo ya sería quizás el modo empresa, cuando uno va directamente a trabajar al trabajo, así que valga la redundancia. Y ahí hay mucha necesidad de disminuir el estrés, de integrar equipos, de aprender un poquito de gestión emocional, de liderazgo. Me siento muy contento guiando esos espacios. Y lo último podrían ser los eventos que de repente salen. ¿Con musicoterapia? Claro, Con sonoterapia. ahí está la sonoterapia. Y bueno, hace poquito estuvimos en el Plana Fest. Fue un festival que se hace acá en Concón, bien interesante, 2 días, en donde tratan de traer la medicina integrativa. Entonces, enfocan la parte más científica y la parte más de la sabiduría ancestral. Así que, bien contento con mi presente. Súper Muy contento. bien. Y estas terapias, cuando tú hablas de las terapias individuales, ¿cómo tu terapia en particular lo hace a través como de un coaching, de algún tipo de corriente de la psicología? Se me hace difícil un poco como encasillarme en algo, pero no sé, pónganme un tema de ustedes que de repente quieran tratar. Yo sí que hagámoslo medio como que de verdad. Ya, a ver, pensemos que yo estoy en un duelo amoroso, supongamos. Ya, Me la imagino que cultura, debe ser, sí, sí, debe ser usual, uno de los más muy solicitado. solicitados. Sí, Yo llego y te digo, oye Felipe, necesito contactarme contigo porque me quiero sentir bien, no puedo olvidar a mi ex, ponte tú. claro, ya. Una de las cosas que a las personas les ayuda mucho es entender lo que está pasando, como por qué me está pasando esto. Entonces cuando uno termina, por lo general, tiene menos ánimo, le cuesta levantarse, de repente pasa llorando, porque se terminó un vínculo, o sea, no es algo que sea de gratis. Y dependiendo de cómo nosotros nos relacionamos con el amor desde chiquitito y chiquitita, va a haber algunas personas que le cuesta más, po. ¿Ustedes son de hacer el duelo antes o durante la relación ¿Por o qué? después? ¿Sí? ¿Ustedes van soltando de a poquito hasta que ya se acaba Sí, la llama? conciencia parte antes. A mí, por lo menos. ¿Tú soy de terminarlo así determinadamente o te tomáis tu espacio para...? Es que me ha tocado distintas experiencias, pero ya últimamente, más madura, sí termino más rápido y no... Y rápido. Sí, Ya. ¿Y el post término te pega o no tanto? ¿Por qué no? no lo sé. Yo creo que trato de manejar un poco esas emociones, de levantarlas. O sea, cuando veo que vienen bajas, porque he tenido hartas relaciones, no sé si hartas, pero estuve casada harto tiempo, entonces creo que he ido tomando más conciencia Ya. en el proceso y después más conectada conmigo.
Claro. Ya, lo que hacen aquí es, yo trato de promover lo que acabas de decir tú. Pues la persona primero tiene que entender lo que le pasó y hay un concepto que se llama abstinencia por desenamoramiento. O sea, todo lo rico que te hacía tu pareja, el regaloneo, la sexualidad, que un mensajito, incluso las pequeñas peleas que de repente pasan, hace que tu cerebro tenga bioquímicos y que te haga sentir emociones. Entonces, cuando uno termina, todo ese estímulo se sale. O sea, lo sacamos y ahí viene como la abstinencia por desenamoramiento. Y la idea es que yo pueda entregarte herramientas para que puedas equilibrar bioquímicamente tu cerebro y eso se traduce en mejor ánimo, en sobrellevar bien el proceso. Yo no quiero que dejes de llorar necesariamente, quiero que te vivas el proceso. Entonces eso es lo primero. Darte herramientas, volver a tener tu círculo de amistad, tener un poquito de autocuidado, hacer cosas que te gusten, volver a tener buenos hábitos, alimentarte bien, recuperar tu sueño, disminuir los niveles de estrés. Eso para mí sería como lo más fácil. Y lo más complejo es cachar por qué venís repitiendo ciertos patrones en el amor. Siempre me busco hueones que no me pescan. Siempre busco personas Se repite la historia. que se repite la historia, entonces es frío, no me escribe y yo quiero que tome la iniciativa y como que siento que yo siempre estoy llevando las riendas de la relación, ¿cachai? La típica. Entonces esa persona de apego ansioso que necesita mucho el estar con el otro, junto a una persona con apego evitativo, que es Claro. mucho más, Ah. más reacia. Entonces ese match El match, es, uy, el eterno match. el macho oscuro. Entonces de ahí yo te preguntaría, oye, ya, ¿cuál fue tu última relación? O tú me contás y me decís, ¿sabéis qué, Felipe? Me fueron infiel. Oh, ya, ahí tenemos un hito, tenemos algo que te marca, ¿cachai? Una herida. Y de la infidelidad uno empieza a arrastrar el concepto de la traición. Me sentí traicionada, me sentí dejada de lado, ¿sabes qué? Me miraba al espejo y ya no me siento valiosa. Y ahí uno empieza a recapitular un poquitito y uno, por lo general, no quiero decir que es una máxima o una ley, pero por lo general esa traición o ese sentimiento que sentiste ahora último en tu relación, estoy 99% seguro que ya lo habías sentido o en otra relación, o con tu papá, o La con tu niñez. mamá, o en la niñez, o tu papá le fue infiel a tu mamá. Entonces eso ya había estado en algún lugar de la historia y esa emoción como que vuelve a revivir en tu presente. Entonces eso para mí es interesante, empezar a llegar como a los momentos raíces de las emociones. Claro, para como esa toma de conciencia y no volver a repetir el patrón desde ser otra persona al final. A pensar que Oye, las herramientas para hurgar en esa cosa tan personal, ¿cuáles son? Primero me gusta mucho que la persona se conecte emocionalmente, entonces tengo mucha gente que me describe la historia y digo, oye, ya, me la escucho así de cagüinero y después le digo, oye, ¿sabes qué? Buena la historia, me lo lograste describir bien, pero no sentí emoción en la historia. Entonces, ¿cómo te sentiste cuando cachaste que te habían sido infiel? ¿O cómo te sentiste cuando cachaste que estabas ahí metido en una relación tóxica? ¿Cómo fue la primera vez que, porque también hay golpes en las relaciones, ya violencia, ya, sí, 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 sí. Entonces voy al momento ya más directamente. ¿Cómo te sentiste ahí? Y ahí empieza un relato más emocional. Y ahí yo le digo, oye, y respecto a eso, ¿cómo te llevaste con tu vieja? ¿Cómo te llevaste con tu viejo? Y ahí me empiezan a contar la historia. ¿Sabes que Felipe no me acuerdo? Ya, pero vamos un poquito más atrás en el colegio. ¿Cómo te llevabas con tus parejas? No, sabes que la primera vez el chiquillo no me gustaba, pero en realidad me terminó tratando bien y me convenció. Y sabes que yo en ese tiempo necesitaba como me hacía sentir bien. Y ahí vemos que ante la necesidad de atención, de valoración, de validación, pasó por alto algunas red flags por querer sentirse amada. ¿Y por qué no te sentí llamada? Y ahí llega la claro, adolescencia, el papá, la mamá. Entonces la indagación siento que es como bien emocional y tengo tantas historias que se me hace fácil poner ejemplos. Entonces se me hace fácil Perfilar. interpretarte. Entonces tú me contáis algo y te digo, puta, me imagino que tiene que haber sido difícil, o sea, esas noches de no dormir, ¿cachai? Esa vocecita intrusiva que te decía, Entonces se me hace fácil como interpelar al otro desde el ponerle ejemplos y en alguno calza el ejemplo. Oye, ¿y en todas tus terapias ocupas siempre la sonoterapia? ¿O en qué Hay, casos? cuando tenemos que hacer alguna meditación guiada, que de pronto uno, no sé, pues si yo les digo ahora que cierren los ojos y que se imaginen que están así en un lugar espectacular, así muy lindo y todo, probablemente el cuerpo se va a relajar, se va a conectar un poquito con esa emoción. Hay personas que tienen mayor capacidad de sugestión. Entonces, cuando yo veo que es necesario liberar una emoción,
Por ejemplo, algo que nunca le dijiste a tu mamá. Estás chata de tu mamá, que tu mamá siempre te adosó la responsabilidad y ahora es como una cabra chica más. Y tienes que andar haciéndote cargo de sus cosas y todo. Y estás chata. Pero es tu mamá, entonces nunca se lo dijiste. Y yo siento que hay una vocecita interna que se lo tienes que decir. Te hago una meditación guiada. Y hacemos ese ejercicio relativamente metafórico de la silla vacía, que se... Claro, esa psicomagia ahí. Y termináis diciéndole cosas y tengo personas que se ponen a llorar y que con rabia. Y ya una vez que sale la rabia, a mí no me importa juzgarte, ¿no? Y tampoco me importa que te pongáis en modo víctima. Al contrario, yo le recomiendo a las personas que dentro de la terapia sean la persona que quieran ser. Si quieren ponerse en modo víctima, por favor. Porque el modo víctima igual en el discurso validado o no validado, igual me va a dar historia, me va a dar algo valioso. Oh, mira. La riqueza del relato ahí. Exacto. Y ahí está, bueno, tú que estudiaste lenguaje, hay un análisis de la palabra puesta o de qué significa para ti esta palabra. Entonces, hay pequeñas cositas que me van dando directrices y me hacen interpretar de mejor manera lo que pudo haber pasado. ¿Hace cuánto tiempo trabajáis en esto? Así como terapia personalizada me resistía por el tema de que no, es que tiene que ser. Ya, eso quiero saber yo. ¿Cómo fue tu aproximación a este tema? Sí, porque hablemos primero. Tú estudiaste pedagogía en educación física. Cuéntanos cuál fue tu clic. Claro. ¿Dónde dijiste, no, voy por este lado? No, yo estudié de puro flojo educación física. Había sacado un puntaje que me permitía estudiar gratis educación física y fue de puro flojo. Dije, ya tengo que estudiar algo, esto me sale gratis. ¿Qué me sale bien? Educación física. Siempre me doy bien con Tomasito, que es nuestro profe. El deporte. El deporte. Y me meto a estudiar educación física, me doy cuenta que se me hace fácil analizar el proceso pedagógico. Tengo que tener un objetivo general, objetivo específico, hay una metodología, un qué, un para qué, después hay que evaluarlo, entonces se me hacía fácil. Y yo siempre critiqué mucho la educación tradicional, y yo me aburría mucho en clases, los profes me echaban, terminé siendo más amigo del inspector general y todo el asunto. Entonces siempre en mis clases traté de promover la creatividad. Y mi madre, cuando yo era chico, me tuvo el acierto de meterme a un conservatorio de piano, entonces siempre estuve ligado a la música. Y en último año de carrera, a través de mis vacilones, que yo estaba metido ahí consumiendo droga y en el lado carreteando. Y en un momento dado de un carrete aparece un cuenco y un digeridú, que son instrumentos que se utilizan para... Y me llamaron la atención, pues dije, oye, hay música ancestral. Yo había conocido la guitarra, el piano, la batería. Oye, hay música ancestral. Oye, ¿de dónde viene? Y empecé a estudiar un poquitito los pueblos, caché la flauta nativa americana y bla, 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 bla. Y ahí fue cuando de patúo agarré los instrumentos que tenía, me conseguí unos por aquí y por allá, le pedí permiso a no sé quién que tenía que sacar una sala. Pásame la B41, me la prestaron y empecé a hacer sonoterapia gratis en la universidad. De puro patúo. Y ahí llegaron las personas, me dejaban pancitos, me dejaban unas moneditas, unos regalitos y empezamos así a practicar la sonoterapia en la universidad. Después me contactaron de un proyecto que era trekking en la naturaleza y yo iba a hacer sonoterapia y meditaciones guiadas, funcionó harto. Y ahí empecé a cachar que esto lo podíamos llevar a la empresa, po. Y que lo podíamos llevar a la cárcel, y que lo podíamos llevar a los jardines, y que lo podíamos llevar a cualquier lugar básicamente. Desde los niños, niñas, hasta el adulto mayor. Era muy fácil. Y después de haber hecho talleres grupales sobre algunas temáticas que yo creí dominar, me metí a hacer terapia personalizada. Pero no quería tomar la responsabilidad, me daba lata. Hacerme responsable del proceso de una persona. Sí. Entonces me resistí harto rato a hacer terapia personalizada. Y creo que con un poquito de madurez y creyéndome el cuento igual, porque si bien estudié varias cosas como un magíster en neurociencia, la pedagogía, hice clases de psicología social aplicada en la Católica, fui ayudante de psicología y todas esas cosas, igual está como ese prejuicio de tú no soy psicólogo. ¿Cachai? Bueno, Claro, es que no soy psicólogo. Esta parte como en el occidente, ¿cierto? Claro. Como que si no eres psicólogo no estás habilitado para poder ayudar a alguien. Exacto. Sí. Entonces y es un doble discurso súper interesante porque me han llegado muchas, pero muchas personas que me han dicho que el psicólogo no le hacía sentido, que no le ayudó, Claro. que no le sirvió. O sea, que incluso psicólogos un poquito más irresponsables que desarmaban a la persona. Y es muy fácil desarmar a una persona, con un poquito de psicología oscura y desarmas a la persona. Y la persona tuvo un caso, no personal, pero de una chica que había tenido experiencias infantiles bastante adversas y el psicólogo la desarmó.
la hizo llorar, ¿cachai? Liberar emociones. Y la chica antes se cortaba los brazos. Y después de la sesión, había dejado de cortarse los brazos. Y después de la sesión con el psicólogo volvió a cortarse los brazos. Porque el chico la desarmó, pero después no le dio las herramientas para concluir el proceso y ayudarle a sobrellevar esa angustia que comenzó a sentir. Entonces, trabajar con la salud mental de las personas no es algo tan a la ligera. Sí. Y a pesar de haber estudiado psicología, las otras personas van a ver psicólogos buenos y psicólogos malos. Como hay profes buenos y profes malos. Entonces, tener el título de psicólogo no necesariamente reafirma que vas a hacer una buena gestión de las herramientas que tienes. Así que yo la verdad es que he tratado de esforzarme harto para tener mucho cuidado con las personas. Sobre todo que tengo muchos valores cristianos. Entonces, para mí lo más importante es tener buenos valores y buenos principios. Y obrar en eso. Entonces me he esforzado harto por conocer, harto por estudiar. Hacerlo responsablemente al final. Sí. Y creo que creo que lo estoy haciendo bien. O sea, ayer me dijeron, Felipe, saca testimonio y que las personas pongan una foto y... ¿No lo has hecho? No. Se reduce a la fama. Sí, ¿o no? Se resiste. No me gusta. Sí. Soy muy egocéntrico, entonces tengo que tener cuidado conmigo mismo. ¿Eres egocéntrico? Uy, caleta. Yo creo que todos lo somos un poco. Sí, súper egocéntrico. Sí. Igual, y esa terapia la ocupas para ti mismo, es todo esto que tú sabes. ¿Ya? ¿Cómo va tu vida con todo Bien, este conocimiento? Bien, ¿Sí? bien. Uno podría decir cuchillo, palo, casa de herrero. No me acuerdo el dicho, pero era una cuestión así. De herrero, cuchillo, Esa misma, sí. Camarón regalado, se lo lleva la corriente y todo. etcétera. No, mira, para serte sincero, mis pilares, lo que me sostiene para hacer lo que hago, está bien. Primero por Dios. No tengo miedo a hablar de Dios. En algún momento trataba de disfrazarlo de él, el universo, el cosmos. ¿Profesas alguna religión? No, pero sí admiro mucho lo que hizo Jesús en la tierra y sé que hay catolicismo, evangelio, sé que hay una línea que trata de promover lo que Jesús hizo. Hay algunas con las que no me siento derechamente identificado, mucho ritual y muchas cuestiones inconsecuentes, pero me he dedicado a estudiar un poquito la vida de Jesús y me gusta lo que hizo. Máximo, Jesús. Me gusta. Es que todo este conocimiento ha ido un poco rompiendo líneas y barreras. Es como el tema de la psicología. ¿Cachai? Ya. Que el conocimiento sobre el ser humano se está ampliando a otras áreas y desde otras perspectivas que se están validando y que no tienen que ver precisamente con carreras más tradicionales. Y lo mismo con el concepto de Jesús y personajes que han cobrado relevancia por sobre cualquier religión. Claro. Exacto. Sí. Sí. Lo ha trascendido. Yo creo que igual eso es importante. El que dices tú, el no tener miedo a ser auténtico. Claro. O sea, y este soy yo, esto es lo que yo hago, y si te gusta bien, y si no te gusta bien también. Claro. O sea, interesante esa autenticidad. Quizás puede sonar un poco pesado, pero yo le debo explicaciones a Dios, a nadie más, solo a Dios. Y yo sé que en mi interna, cuando estoy solo en la noche, después de haber tenido un día, yo me pongo a conversar con Dios, o a lo mejor es una conversación conmigo mismo, pero hago un análisis y se me despiertan emociones y sentimientos que yo las valido y las tomo como reales o verdaderas. Entonces, en lo último, yo le debo explicaciones a Dios, porque para mí Dios tiene un marco moral y que me hace decidir desde la ética. Tiene un marco moral que yo me tengo que comportar de cierta forma y en base a eso tomo ciertas decisiones. Claro. Entonces, para volver a la pregunta, bien, estoy muy bien con mi vieja. En algún momento no. Sí, mi vieja, nice. Muy bien con la vieja, muy bien con mi viejo. ¿Tu hermana? Mis hermanas también muy bien. Quizás yo creo que a ella le gustaría que yo estuviera un poquito más presente, pero cuando me necesitan estoy ahí conversando y todo. Y en todos los otros pilares, bien. Es como que de verdad me siento bien, soy una persona agradecida. O sea, ¿crees que después de que conociste todo esto, este conocimiento te ha ayudado a ti a evolucionar, a ser Sí. mejor, más estable, que Sí. ser como persona? Pero no necesariamente gracias a mí, gracias a personas que aparecen y te dan consejos y te dan cariño, apoyo. Sí, lo que pasa es que todo este conocimiento igual te va abriendo un poco, ¿no es cierto?, las antenitas y te va disponiendo a recibir. Claro. La resonancia. Claro. Claro, sí, eso. Sí, está Atrás bien. de- Ese encaje de frecuencia. Sí. Oye, vamos a ir a una pausa ahora, así que lo tomamos en un ratito. En un ratito. ¿Qué nos toca para después de la pausa? ¿Algún spoiler que le hagamos a la audiencia? No, porque esperen. Ah, Así que sorpresa. a dejarlo. Estás escuchando Frecuencia Sana. Un podcast de Satori 360.
Volviendo de la pausa, le dijimos que íbamos a tocar un tema sorpresa. No es tan sorpresa porque queremos retomar desde lo anterior un poquito, Felipe, y queremos preguntarte tu conexión con Dios. Como es algo importante para ti y para muchas personas, sería interesante como que le comente a la persona de dónde viene esa conexión, Claro. cuándo la empezaste a sentir y por qué es tan importante actualmente. O sea, yo creo que todos en algún momento tenemos como este primer acercamiento a Dios desde la familia, pues. Acá en Latinoamérica se estila harto el catolicismo, el evangelio, los evangelistas. Entonces, yo creo que ya todos tenemos un acercamiento a Jesús y lo vemos en las películas, en caucásicos, así. Por algún lado. Por algún lado te llega, ¿cachai? Pero después yo creo que todos tenemos una época, no sé si todos, pero una época como media de rebelión. A mi madre le pasó un poco cuando supo que yo tenía un tumor en la cabeza. Entonces se sintió, no sé si abandonada, no sé si desolada, pero ella, la conexión bonita que tenía, le llega un hijo con un tumor, con ciertas complicaciones o con un potencial complicación y reniega un poco de él. Y a mí me pasa lo mismo, o sea, llego. Al principio, claro, Dios bonito, pero lo conocí más de papagayo, Padre nuestro que estás en el cielo, y no entendí realmente lo que estáis diciendo. Entonces, en la adolescencia me aparece la filosofía, y en la filosofía y las herramientas intelectuales te permiten cuestionar harto. Entonces, está esta típica frase de, cuando me di cuenta de que yo era mi propio Dios, también me di cuenta de que cuando estaba orando realmente estaba teniendo una conversación conmigo mismo. Y finalmente yo soy mi propio Dios y yo, ¿cachai? Bueno, ¿y por qué Dios permite esto? Pero si hay tanta maldad en la tierra, ¿cachai? Entonces es súper válido igual cuestionar como el discurso. Pero no es hasta que peleo con mi mamá, me voy de la casa, peleo con y mi papá no estuvo muy presente, peleo con mis hermanas, me empiezo a echar los ramos en la universidad, carreteo los fines de semana y no hasta que llego a tocar fondo, así, de una manera muy desolada, de un llanto que nunca me había escuchado y que me daba vergüenza que los demás escucharan, entonces era muy silencioso. No es hasta ese punto que decido hacer un cambio y me reencuentro con algo en la naturaleza. En mi cumpleaños número 21 me tocó con luna llena y decidí irme a un pedazo de tierra con una carpa solo, en pelota y a lo jibianta nomás. Y fue tan lindo lo que pasó desde el comienzo hasta el final, fue tan lindo, fue tanta magia lo que viví, que desde ahí empecé a retomar la conexión con Dios. En ese momento no se declaraba tanto como Dios, sino que como un mundo espiritual. Y hoy en día creo que nunca había tenido una conexión tan profunda con Dios como la que tengo ahora. Y creo que cada vez que me acerco más a Dios, me doy cuenta de que me falta más, mucho, me falta demasiado. Entonces, nunca había tenido una conexión tan profunda con Dios como ahora, pero es justo en este momento en el que me doy cuenta que estoy muy carente aún de Dios. O sea, ¿Cómo es tu me falta definición de mucho. ese concepto de Dios? Eh, si nos ponemos a pensar en todos los buenos valores y los buenos principios, la máxima expresión de ellos, todos juntos. Honestidad, verdad, amor, compasión, fidelidad, valentía, esperanza, todo eso junto, y así a la máxima expresión y más. Y finalmente fue la conciencia o la inteligencia o la presencia que crea todo esto. A mí me gusta mucho la vida, soy muy intenso en los sentidos, en todo. Entonces me gusta tanto lo que veo y lo que siento, lo que vivo, que solamente gracias por existir, así, por respirar. Así, no me cabe en la cabeza cómo existe algo tan bonito. Ujú. Oye, y en toda esta historia, esta descripción de tu conexión con Dios, ¿cómo lo defines? ¿Cómo entra el concepto de ego? En profundo, porque me gusta Excelente, está un buena. poquitito Es esa perspectiva. como que entendemos como ego. Para ti, ¿qué es para ti? ¿Cómo entra en esta figura, en este mundo que tú dibujas, que es tu mundo, tu experiencia, cómo Claro. entra el ego? Antes confundía el ego con el egocentrismo o el egoísmo. Entonces para mí tenía una connotación como más alejada, un poquito más... Negativa. sea, claro, un poquito más negativa. Pero después me fui dando cuenta de que el ego, es decir, la necesidad de ese apellido que le puse al principio, termina siendo como las características propias y que de alguna otra manera se construyen con reflexiones internas, conexión con lo sutil, conexión con lo concreto y con lo que te rodean. Entonces de repente a ti te toca una familia en donde tu hijo te saca la cresta, te toca una mamá que estuvo en depresión todo su parto, te toca enfrentarte a la responsabilidad y termináis siendo
penca. Terminé siendo alguien abandónico, terminé siendo un papá ausente. Y ese sería como el ego, como lo que te caracteriza, lo que te hace ser como eres. Una de las máscaras del ego. Una de las máscaras, Mm. claro. Y finalmente el ego igual te va a dar ciertas habilidades. Pues, o sea, conozco mucho como este concepto de la madre luchona, que si bien es una madre soltera, es una madre que trata de dar todo por su hijo, pero es una madre que le cuesta pedir ayuda, es una madre que trata de hacerlo todo sola, es una madre que desconfía del exterior. Entonces, ese ego te hizo potenciar mucho el esfuerzo, la protección, enaltece características muy positivas, pero también te cansa, también se te hace difícil sostenerlo. Entonces ahí uno tiene que tratar de pillarle la máscara, como hablaba ahí. Mm. Sí, y ese es un tema que tocas igual en tus terapias, el tema del ego. A lo mejor no directamente. No, no directamente, no así como, no, este es tu ego, me Estamos hablando de cargo, ¿Verdad eso? Como que molesta, porque como todos lo tenemos. y de todo ego. Entonces, claro, cuando alguien dice, ay, tu ego, es como, ay, el tuyo. Ah, se viene como el... Padre, gracias que a veces existen, claro, distintos conceptos también. Claro. A veces los tenemos de distintas formas, pero como estamos hablando de Dios, porque a mí me pasa que también tuve una historia de chiquitita, de cercanía a mi familia, cero religión, nada, o sea, mis papás casados por la iglesia, a mí me bautizaron, Claro. pero igual que tú, yo la primera comunión la hice hacer, pero como de mona, o sea, como que había muchos carros que era así, más encima era una express, eran 2 meses. No era el año, todos son 2 años. Claro, sí, voy a larguito. Claro, Sí. por 2. Pero creo que el ego tiene mucho que ver, Claro. porque cuando logras entender, ¿no es cierto?, que el ego es parte de ti, pero no tiene por qué controlarte, y como tratas de anular un poco esto, te conectas con esa totalidad, que es lo que yo entiendo, es como mi concepto de La Dios. unidad. ¿Ah? Como la unidad, creo yo. Sí, pues. Sí, Claro. Eso, cuando logras este ego, en el fondo, como que logras conectarte. Sí, po. Ahora, a mí, por eso te decía que soy como bien egocéntrico, porque a mí me gusta como soy. Yo soy, tiro talla, me gusta jugar fútbol. Estás enamorado de ti. ¿Ah? Pero eso es amor igual. No sé si tan enamorado. Pero eso es amor. No, que hay varias cosas que no me gustan de mí. Entonces trato de trabajarlas. Pero sí, reconozco cosas que me gustan. Me gusta tirar la talla. Hoy tengo que ir a jugar con el Chelo a la pelota. Entonces tenemos calle, después tengo cátedra. Hay como muchas formas que me conforman y me gustan. Y hay algunas que cuando uno dice abrazar la sombra, Sí, pues integrarla y... claro, y el integrarla no se refiere como a este romanticismo de decir, bueno, me acepto tal como soy. No, ¿cómo te vas a aceptar tal cual eres? No, pues si tenés que identificar cuáles son las cosas que te aportan a ti y que le aportan a los demás y las que no, empiezan a cambiarlas. Pues. Claro, yo creo que esa aceptación tiene que ver con aceptar que eres penca o que tenés esto que no es muy bueno, que tenés cosas buenas también. Claro, las cosas que son más o menos, trabajarlas. Po. Sí. Pero esa toma de conciencia es dura porque hay mucha gente, y nosotros mismos, yo creo, yo en mi caso lo he ido cambiando también, pero aún escucho mucho de la frase, no, pues yo soy así. Claro. Es como que fuera una lápida. No, y Como protectora. toda tu vida, súper protectora, pero te distancia enormemente del amor y de conocer al otro, porque si yo le digo soy así, no hay nada que pueda acercarme a ti. Claro, claro. Entonces, el ego va de la mano con esa frase y a mí a veces como que, uy, me tirita el cuerpo, así digo, que gana de que ya no sea ese soy así, porque nos enseñaron de que con toda esa etiqueta y la tenemos marcada y se va sumando a lo largo de la adolescencia, después Claro. del trabajo, Mucha etiqueta. todos te etiquetan y al final yo creo que terminas siendo alguien que ni siquiera sabes quién eres. Claro. Tú dices quién eres de acuerdo a cómo te ven los otros. Y ahí viene como esas crisis, pues me han llegado muchas personas que se creen el personaje, que se suben al escenario y se ponen 20.000 máscaras y creen que son esas máscaras. Sí. Hasta que de repente te das cuenta que en la infancia o en estas etiquetas que te van poniendo hay una máscara que viene bien construida. Por ejemplo, cuando uno siente ira. La ira tiene una función, o sea, cuando te enojas y tiene la función de poner límite, entonces es una emoción adaptativa, funciona. Pero ¿cuántas veces la ira no disfrazó la real emoción que sentí, que te sentiste pasado a llevar, que querías que te consideraran, que creíste que la persona iba a hacer esto y no lo terminó haciendo, entonces te traicionó? Entonces mucha rabia, pero la rabia disfrazando una sensación de que me sentí desolado, que yo quería tu ayuda, yo quería tu protección y no me la diste. No, viejo mierda, Juan, que se dé la cresta. Rabia. Pero en realidad, papá, yo te quería conmigo, man, yo te necesité y tú no estuviste. ¿Por qué?
Entonces ahí uno va hablando como de mitas que no son muy fáciles de hablar por la vulnerabilidad, se confunde la vulnerabilidad con la debilidad. Claro, el ser frágil está como mal visto, No, ¿cierto? ahora hay que ser frío, Claro. ¿no? Oye, Felipe, ¿cuál es tu público? Por lo general, harta mujer. Y mujer que oscila entre los 25, los 45, 50. Ese es como el main, así como el público general. Me he preguntado por qué. Y la verdad es que las mujeres tienen un universo emocional bien, bien valioso. Es como bien nutrido. Más abierto quizás, ¿o no? Sí, ¿Cierto? sí. Y súper intenso también. Sí, pues somos intensas. Ustedes tienen un ciclo precioso y de pronto ni siquiera lo saben leer. Entonces, es interesante que la mujer sepa reconocer entre su fase lúdica y en su fase folicular si está más fogosa, si está más empoderada, más segura, más regalona. Es bueno que se saquen ese rollo Mm. para saber cuáles son las decisiones que tienen que tomar. Sí, quizás que como también es algo, un autoconocimiento y que está como bien alejado de los hombres. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que te protege. Porque es como, ¿qué dicen? Ah, anda en su día. Ah, entonces, Pero es que efectivamente es así. Sí, o sea, somos distintas, somos la misma en esencia, pero a lo largo del mes y en estas fases y periodos lunares Sí, vamos cambiando. y no hay por qué resistirse a eso si los cambios hormonales existen y los cambios hormonales van dictando el estado anímico, o sea, más serotonina, menos serotonina, más cortisol, menos cortisol, es normal, ¿no? sí. Lamentablemente a los hombres no nos enseñan nada de eso y a las mujeres a veces se toca como mucho tema tabú. Mm. O sea, tu mamá o sus madres, quizás en un periodo más antiguo, no sé si le hablaron de la toallita higiénica, no sé si alcanzaron a hablar de la sexualidad, era como un tema que no se destilaba mucho. Entonces ese público de los 35, los 45, los 50, de pronto me topo con que no son tan conscientes de sus periodos o no los respetan tanto, no son tan compasivas consigo mismas, son muy, muy criticonas, son muy Sí, claro, o sea, yo pienso que ahora último igual se ha abierto un poco más la información de esto, porque siempre fue, bueno, como tú decías, tabú y había poco conocimiento. Claro. Las nuevas generaciones vienen bien como conscientes, encuentro yo. Las mujeres como de 20 y algo, por ejemplo, Sí, son más harto conectadas conocimiento. con ellas, como... Sí, ¿Sí? ¿Crees tú? ¿Hay una diferencia? o sea, yo veo a mis amigas como bien conectadas con sus emociones y con todo, entonces eso me gusta harto. Lo que no me gusta es utilizar esa excusa para pasar a llevar a los demás. Ya, O claro. sea, no me gusta, de verdad, es que yo soy así. Entonces ahora hay un discurso de empoderamiento que yo encuentro que funciona para cierto sector, pero para otro no. Entonces, eso no es empoderamiento. Sí. O sea, ¿tú crees que eso es empoderamiento? No, no, estáis perdido o estáis perdida, no sé, eso no es Y empoderamiento. ahí también se aleja más todavía, ¿no? Volvemos como al masculino y femenino, es como rechazamos al masculino Claro. eh, y en vez de acercarnos, y justamente va pasando eso, que al final es como, mejor no hablo porque no puedo decir nada. Claro, Los po. hombres, en general. El bombo fica tú eres algo. Sí. Tú estás haciendo una rutina bien interesante sobre eso. Lo disfrazó de humor, pero a través del humor pone un tema bien interesante que es como que al final todo era funable. Claro. Entonces, todas las opiniones que uno pudiese emitir desde su prisma de hombre, que puede ser sesgado, porque entiendan que a mí no me enseñaron sobre la emoción. A mí me dijeron que si yo lloraba era mariquita, Claro. el mujercita. Yo vivo con un peso enorme, yo como hombre, no quizás como Felipe, pero de ser un buen proveedor, tengo que ser firme, tengo que mantenerme, tengo que No ser, llorar. no llorar. Mm. Entonces, un ser humano que lleva años sin llorar, y después nos andan alegando que somos fríos, nos Claro. andan alegando que no tenemos gestos románticos o que no sabemos manejar la ira. Obvio que no sabemos, si desde chicos no nos enseñaron. Ustedes tienen la naturalidad de ser más emocionales y hasta cierto punto se le permite. A nosotros no. Entonces nosotros tenemos mucho que avanzar, mucho que aprender, hemos cometido muchos errores, pero esto es un trabajo conjunto, po, Sí. ¿sí? A mí me da un poco de pena cuando decían, eh, habían unos chiquillos súper genuinos preguntando, oye, pero explíquenos y no entienden. Abrígulo ustedes, po. Claro. Como súper confrontacional. Y yo entiendo si los cabros tienen que hacer su pega, como ustedes también, pero no sé. Sí, No, pero el no, abrazo es importante, creo yo, sí, como el conóceme desde el cariño, desde, oye, esta persona soy. uf, Sí. Oye, y cuando se toca atender a hombres, ¿ya? ¿qué edad te ha tocado? ¿Cuáles son los temas? Los hombres grandes, entre los
30 a los 40, pues sí, no son hombres tan jóvenes, quizás porque no tienen tanto acceso a lo adquisitivo, entonces a lo mejor no pueden pagar una terapia o a lo mejor están transitando todavía estoy viviendo como un niño en cuerpo de adulto, entonces todavía puedo sostener a través del alcohol o de las distracciones mis problemas. Y llega un punto en que entré en una pequeña disyuntiva y no te sentís conforme con lo que tenís. Entonces estáis trabajando, pero todavía no tenía un auto, estáis trabajando, pero todavía no tenía tu pareja, se te está pasando la edad, no sabéis si vais a tener familia, tenéis que hacerte cargo de tus papás o de tu mamá, porque desde chico lo hicieron así. Entonces empiezan a entrar como en este conflicto y me ha tocado tener hombres muy, muy femeninos, como muy mal conectados con su masculinidad, porque el ejemplo de masculinidad que tuvieron fue alguien muy tóxico. El tío que le pegaba el papá que los dejó abandonados. Entonces, la relación con la masculinidad que se estableció en las primeras infancias fue un masculino muy dañado. Así. Para mí no veo ningún ejemplo de un hombre que le grita a la mujer y que le pegue. Así. ¿Cuándo va a ser un ejemplo eso? Entonces, llegan con una muy mala relación con la masculinidad. Llegan con autoestima bajo, no saben cómo enfrentar desafíos, no saben cómo mantener la disciplina, no saben cómo cuidar sus hábitos y su cuidado personal, pero avanzan muy rápido. Los hombres avanzan mucho más rápido que las mujeres en terapia. ¿Qué será eso? ¿Más prácticos? Más pragmático. Sí, son Sí. pragmáticos. Sí. Como no tienen tanto registro emocional, como no tienen tanto bagaje emocional, uno les dice, ellos Van a la acción. entienden y accionan. Sí, accionan. Claro. Yo creo que ahí... Las mujeres a veces se quedan en el sentir y en que el sentir es un sentir muy profundo. Claro, Entonces, sobrepensar. sí, po. Sí. Y la voz también de la mujer, o sea, hombre y mujer, aquí ya no hago distinción en género en este caso, pero hay una voz interna que puede ser heredada de tu mamá, de tu papá, de tu tío, de tu tía, pero que es muy criticona, es muy juzgona. Entonces, cualquier cosita que estés cometiendo un error, las madres son muy criticonas con su ejercicio de maternidad y te empiezas a hundir sola. O sea, yo admiro y aplaudo a muchas amigas que son madres y que lo están haciendo a la raja. O sea, no creo que ellas sean conscientes del buen papel que están haciendo y aún así se sienten culpables. Culpables por tomarse tiempo para ellas, ¿cachai? Ya, sí, cuesta, eso, cuesta. A mí me costó mucho tiempo darme cuenta A mí aún. de que era, o sea, de que es justo, que me lo merezco. Pero yo tengo 4 hijos y están todos grandes, sí. Entonces no tengo esa... yo pienso que me ha ido liberando justamente el hecho de que estén un poco, que son más independientes, pero me costó. Yo creo que recién, después de 20 años, estoy aceptando y dándome esos regalos, Claro. Ese autorregalo, el tiempo para mí, me lo merezco. No, y lo que decía recién Felipe, esas voces a veces ni siquiera son voces internas que vienen de tu árbol genealógico, digamos, Claro. tu infancia. También hay voces externas de mucho juicio cuando la mujer, a mí me pasa que tengo 2 hijos, uno compartido con su padre y tengo otro que es a mi total responsabilidad. Entonces, cuando tengo que salir y dejarlo en algún lugar donde lo cuidan, hay mucha pregunta, que es como, ay, de nuevo va a salir y tal te crítica, y digo así como, no voy a andar defendiéndome en todas partes, pero me pregunto, ¿por qué si tengo derecho a hacerlo? Entonces, Y más que derecho, una necesidad. y es una voz que independiente que yo digo, ya, yo sé que, pero es como constante, entonces igual me molesta, que se quede igual en mi cabeza, entonces me siento como un poco culpable, a veces digo, uy, 3 días, me fui, no sé, por ejemplo, me fui 3 días, no sé, a acampar, ponte tú. Claro, Y esos 3 días, uy, chuta, lo habré hecho bien, lo habré hecho mal, claro. hay un tema ahí. Y no digamos que, quizás ahora un poquito más, pero acá en Latinoamérica se estira mucho el concepto del niño guacho en Chile. Ser niño guacho en Chile, un autor chileno escribe ese libro y sí, pues la mamá tiene que criar sola, pues, y el cabro, si es que de repente su pensión, y si es que porque estoy sin pega y te la lloran. Claro. Entonces hay mucho esto del síndrome del Peter Pan, de este Claro. niño que nunca quiere crecer y tiene 30 años y nunca se hizo responsable de nada. Entonces... yo creo que para una madre soltera ni siquiera es o sea, sí se puede entender como un derecho, pero para mí es una necesidad. O sea, si tú querías hacer una buena labor como madre, tú biológicamente tienes que tener un buen sueño, una buena alimentación, recreación, disminuir tus Sentirte bien niveles como de estrés, sentirte bien, Mm. porque tú no solamente eres madre, no solamente eres pareja, no solamente eres hija, eres un ser humano con necesidades y tienen que ser atendidas. Entonces, yo prefiero que dejes a tu cría
2 horas, 3 horas con alguien y que te dé un momento de autocuidado a que estés toda cansada y estresada tratando de criar a tu hijo o a tu hija, porque va a Te tener preocupas. complicaciones. Sí, 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 por supuesto que sí. Sí, po, somos una esponjita, nuestros hijos. Oye, toquemos un poquitito, cambiamos de tema. Sí, por supuesto, sí, 180. Para pasar específicamente a la sonoterapia, que es lo que tú haces en eventos. Acá tuvimos en Satori Iván un evento súper bonito. Sí, bien lindo. Entonces cuéntanos un poco, bueno, ya nos hablaste de tu experiencia de la cercanía, ¿no es cierto? El primer acercamiento que tuviste con los instrumentos. Claro. ¿Y cómo llevas ahora desarrollando la sonoterapia? ¿Cómo han sido los resultados de tu experiencia? Me gustó disfrazar mucho la sonoterapia ancestral, porque me tiene todo el sentido del mundo. A mí no me necesité convencer de que la música es sanadora. Yo lo creo, lo profeso así y bien. Pero tuve que utilizar, o quise utilizar mucho la neurociencia para validar el uso terapéutico de la música. Entonces hay conceptos como musicoterapia neurológica, que ya es un concepto que se usa en hospitales y que hace muy bien y que sí, ya está hiper argumentado. Validado. Sí, está muy validado. Pero hay un concepto de sonoterapia que no está tan validado porque viene más de los conceptos más ancestrales. Entonces son prácticas más ritualísticas de algunos pueblos aborígenes y uno tiene que utilizar un argumento básico, que todos estamos estresados, el estrés es cortisol, noradrenalina, los instrumentos te ayudan a relajarte y por consecuencia vamos a disminuir en lo posible los niveles de ansiedad o de estrés y cortisol. O sea, es Listo. básico. No hay más que Ujú. darle, no tenéis que disfrazar mucho más. Después podemos empezar a entender que el cerebro entra por estados, tiene ondas. Hay unas ondas que tienen mayor frecuencia, menor frecuencia, y hay algunas de esas que si las tocamos entras en estado meditativo, si hay otras que las tocamos entras en espacio regenerativo, si hay otras que tocamos entras en espacio de vigilia, de atención, de cognición. Entonces, gracias a la tecnología, se ha estudiado mucho el cerebro últimamente, entonces ahora yo puedo intencionar qué onda cerebral quiero promover en ciertas personas para un objetivo concreto. Entonces, Un ejemplo. me gusta mucho que las personas puedan equilibrar o reconciliarse con el vaivén del sistema simpático y el parasimpático. El sistema simpático es el de ahora, el que nos ayuda a manejar, el rojo es para detenerse, el verde para avanzar, que tenéis que cambiar de pista, que tenéis que ir a pagar las cuentas. Atención y todo el día aquí con unos estrés un poquito altos para que nos permita tomar decisiones. Y en teoría, cuando cae la luz, nosotros tenemos que empezar a secretar melatonina para que podamos entender que tenemos que bajar un poquitito el ritmo. Y si es que logramos pasar al sistema parasimpático, ahí podríamos entrar en los conceptos de una buena regeneración, del fortalecimiento del sistema inmune, de la consolidación de aprendizajes. Y eso se logra, ojalá, llegando a los sueños profundos. Entonces, utilizar la música para llevarte a esos estados de tránsito en donde puedas dormir bien, en donde se hace toda esta regeneración, consolidación, para mí es un buen logro. Porque si estoy con mucho tiempo activo el sistema simpático y muy poquito tiempo el parasimpático, es un autito que no le sigue el cambio de aceite, que no Claro. le esté cambiando los neumáticos, lo estáis forzando todo el rato. Entonces, ese es como un ejemplo bien concreto. Sonoterapia, la gente llega así a un descanso, ojalá que le ayude en la noche para poder conectarse un poquitito más con el sueño profundo y en el sueño profundo ocurre todos los beneficios que es tener el sueño profundo. Entonces ahí tenemos algunos elementos que nos perjudican un poco, como las redes sociales, la dopamina, nombres mucho la pornografía, el alcohol, las drogas, Claro, todo lo evitativo. mucho placer fácil, pum. Sí, Sí, está todo ahí, rápido. mucho placer La rápido. inmediatez. Sí, una dopamina muy tóxica. Sí. Oye, Felipe, ¿cómo se pueden contactar las personas contigo? ¿Cómo te encuentran? ¿Dónde? La verdad es que utilizamos harto la página de Instagram, como que uno trabaja ahora con el Instagram. ¿Cuál? ¿Se comunica harto la gente contigo a través de Instagram? Sí, amar. ¿Para pedirte de terapia? Hoy tengo todo automatizado, entonces Ya. sí, no, sí, me dediqué tiempo para que mientras estamos hablando, las personas pueden estar agendando terapias y me llegan los comentarios y de todo eso. Súper. Entonces, cuando alguien se quiere comunicar contigo, Instagram. Exacto, y ahí va a tener todos los links. Es Ya. cosa de acceder a un link, es cosa de comentar una publicación y se van a dar cuenta que hay un sistema que te lleva a un grupo de WhatsApp para tener talleres gratuitos o que te lleva a una conversación conmigo para agendar una terapia o que te lleva directamente a la página para agendar la terapia. Entonces, Instagram como Felipe Piazza, Piazza, guión bajo, y ahí voy a aparecer. Eso.
Probablemente en luna llena hacemos sonoterapias gratuitas, así que agarro el celu, le pongo un par de micrófonos y tenemos ahí un concepto de autocuidado para que la gente pueda, por lo menos una vez al mes, tener un... Eso es online, sí, o sea, digamos vivo. virtual. Sí, en Ya, vivo. oye, ¿y el efecto de la sonoterapia es el mismo? La verdad es que yo tenía mucha resistencia porque esto lo empecé a hacer en pandemia. Dije, ¿cómo voy a andar haciendo sonoterapia por celular, si las vibraciones? No, la gente sintió relajación, les ayudó. Igual, o sea, Sí. llega igual, la O sea, llega igual. En pandemia me dijeron, Felipe, de verdad me ayudaron mucho los instrumentos, los sonidos, de verdad que me ayudaron. Y son cosas que me llego a enterar después de un año. Son cosas que me llego a enterar después de 3 años, de 5 años. Felipe, yo te seguía y esto me ayudó mucho. No tenía idea. Yo tenía crisis de ansiedad, mi hijo tenía crisis de pánico y con tu sonoterapia le iba súper... Y yo ni idea. Entonces uno de verdad que no tiene real conocimiento sobre lo que algo que quieres entregar. Impacto. Exacto. Así que un llamado a las personas, uno nunca sabe realmente lo que una bonita palabra, una buena mirada, un acto de servicio puede generar en el otro, así que hay que hacerlo. Estamos aquí para servir. Por lo menos eso es lo que yo creo. Muchas gracias, Felipe. Gracias, Felipe, por aceptar la ustedes. invitación, por conversar con nosotros en este espacio lindo que tenemos. Los invitamos a todos a contactar a Felipe, no solamente por las terapias 1 a 1, que es bien interesante, sino que también las terapias grupales, las empresas que quieran ahí llevar a este maestro a No, maestro, uno solo nomás. ser mejor. Ah, maestro Jesús. Maestro, uno solo nomás, te digo un crack. Así que muchas gracias, muy bonito el espacio, qué bueno que quieran estar promoviendo esto, así que sigan también las redes sociales, ustedes saben cómo compartir eso, así Sí. que muchas bendiciones, ojalá que la luz siempre nos acompañe y a seguir mejorando. No sabemos cuánto tiempo nos queda, pero ya en la Biblia nos spoilearon más o menos lo que se ve en la... Así que bueno, el que quiera creer, que crea y el que no, que vea. Claro. Eso, muchas gracias a todos quienes nos acompañaron en este nuevo encuentro de Frecuencia Sana. Carito, nos vemos en un próximo. Sí, bendiciones, un abrazo, lindo día. Chau, chau. Chao. Esto fue Frecuencia Sana, un podcast que explora las infinitas posibilidades de una vida consciente. Una producción de Satori 360, comunicación para el bienestar.